Vamos a leer un solo versículo, verso 40. Primera de Samuel 17, verso 40. Amén. ¿Lo tiene ya? Ya, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Agradecemos, Señor, porque usted es bueno, Padre, porque en su gran misericordia nos mantiene con vida, Señor. Hemos podido hoy llegar a este lugar agradecidos, Señor, por todo lo que usted hace. Señor, tú eres fiel, tú eres un Dios grande, Señor, y maravilloso. Que a pesar, Señor, de nuestras negligencias, a pesar, Señor, de nuestros pecados, usted siempre está ahí, Señor, para perdonarnos, para fortalecernos, para animarnos, para restaurar nuestras vidas, Señor. En los momentos difíciles, Señor, usted nos fortalece, nos anima. Hoy queremos, Padre, que su palabra pueda ministrar nuestros corazones y nuestras vidas. Solo usted, Señor, conoce nuestras necesidades. Solo usted sabe, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy pedimos, Padre, que usted nos hable de acuerdo a esa necesidad. Pido, Señor, con humildad que use mi vida, Señor, para poder hablar de su palabra, que use mis labios, Señor, para que a través de ello, tu palabra, Señor, que venga de tu presencia, pueda salir, Señor, y ministrar nuestros corazones y nuestras vidas. Hoy le agradecemos, Señor, hoy le bendecimos y disponemos nuestros corazones, también nuestros oídos, nuestra mente, Señor, para poder oír y estar atento a lo que usted va a hablar a nuestras vidas. Damos gracias porque eres bueno, eres maravilloso y sé que nos bendecirás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Bueno, vamos a hablar de la historia, la conocen todos ya de David y Goliat, pero yo quiero enfocarme exclusivamente en este versículo. El día del evento en Chillán se predicó un mensaje de esta parte de David y Goliat, y Dios ministraba mi vida con respecto a estas 5 piedras. Y venía a mi corazón esta palabra, piedras lisas. Yo sé los que alguna vez han usado honda, siempre uno buscaba piedras lisas. Amén. Nunca usted buscaba piedras que tuvieran filo. ¿Podría usted disparar o tirar con la honda una piedra y dice a lo mejor va a matar más fácil a un pájaro? Pero ¿por qué piedras lisas? La verdad es que cuando uno empieza a entender cómo llega una piedra que normalmente no es lisa, que tiene muchos defectos, cómo llega a quedar como una piedra lisa, y muchas veces una piedra redonda con una forma muy especial. Y usted va a un río y siempre va a encontrar muchas piedras lisas. En el río normalmente es muy difícil que usted pueda encontrar piedras con filos. La mayoría de las piedras son lisas. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Son todas así? ¿Qué pasa para llegar que una piedra normal llegue a ser lisa?
Cuando nosotros vamos a este pasaje, al verso 40, dice que David, en el 39 habla que él intentó usar la coraza, intentó usar la espada, intentó usar todo lo que usaba un soldado, pero no pudo. Entonces dice que él tomó su cayado. Todos los pastores usaban un cayado, que era una forma de firmeza, de estabilidad, pero también una forma de defensa. Ahora, ¿qué simboliza el cayado? El cayado simboliza la palabra de Dios. O sea que David, primeramente, para enfrentar al gigante, para enfrentar a ese tremendo soldado, él tenía su confianza totalmente en lo que Dios podía hacer a través de él. Él no podía conocer lo que nosotros conocemos a través de la palabra. No había Biblia, no había nada de lo que quizás en el tiempo de Jesús estaban los pergaminos y todos los escritos del Antiguo Testamento. Pero David tenía su confianza totalmente en Dios. Por eso que cuando le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, su confianza, la confianza de David estaba puesta totalmente en Dios. O sea, cuando nosotros vemos a un pequeño hombre enfrentando a un tremendo gigante, nos vamos a dar cuenta que David no lo enfrenta por su capacidad, no lo enfrenta por, como él dice, yo he matado al león y al oso. No lo enfrenta por eso, él lo enfrenta en el nombre de Jehová. Para que nosotros podamos enfrentar al gigante que es Satanás, nosotros no lo podemos enfrentar con los años que tenemos dentro del Evangelio. No lo podemos enfrentar con el conocimiento que podamos tener. Nosotros tenemos que enfrentarlo en la confianza que tenemos en Dios. Y esa confianza viene exclusivamente a través del conocimiento de la palabra. Entonces, si nosotros vamos viendo, volvemos a las piedras, ¿cómo la piedra llega a estar lisa? La piedra tiene que ser arrastrada por las aguas y al ser arrastrada se va chocando con otras piedras. Y uno puede decir, es un proceso que nosotros también como cristianos tenemos que enfrentar. Cuando venimos nosotros al Señor, venimos deformados. ¿Sí o no? Con muchos defectos, venimos con muchas cosas que hieren a otras personas. La gente se acerca y nos herimos unos a otros. Si usted va a una cantera, en la cantera es donde se muelen las piedras, usted no va a encontrar piedras lisas. Va a encontrar piedras con muchos defectos y si usted camina por medio de ellas y se cae, se va a herir. O se roza con esas piedras y se va a herir. Entonces esas piedras necesitan ser llevadas a las aguas y necesitan ser arrastradas y chocar con otras piedras. Ahora, ¿qué es lo que Dios ministraba a mi vida con respecto a esto? Que para que usted y yo podamos llegar primeramente a ser una piedra lisa, tenemos que ser procesados y en ese proceso es que Dios nos hace chocar unos con otros. ¿Y a quién le gusta chocar? Ninguno de nosotros nos gusta tener problemas y conflictos con otras personas. Ninguno de nosotros queremos tener una confrontación con alguien. Pero la única manera que Dios pueda pulir nuestra vida y nos pueda formar como una piedra lisa para ser usada para derrotar al enemigo es que nosotros nos dejemos formar por el Señor. Y en ese proceso de las piedras lisas hay una diferencia entre el barro en las manos del alfarero y las piedras lisas. El alfarero trabaja en el barro y los moldea, pero es Dios trabajando con nosotros. Pero las piedras lisas es cuando Dios permite procesos, permite dificultades, permite problemas, conflictos entre nosotros mismos para que nosotros podamos pulirnos y llegar a ser una piedra que Dios pueda usar. Entonces, primero vemos
que el cayado es tipo de la palabra de Dios. Ahora, nosotros vemos que David buscó 5 piedras. ¿Por qué buscó 5 piedras? Si David tenía su confianza totalmente en Dios, él sabía que con una piedra derrotaba al gigante. Él no necesitaba 1, 2, 3, o necesitaba 2, 3, 4, 5. Él necesitaba una piedra. ¿Pero por qué eligió 5 piedras? Porque el número 5 es número que simboliza la gracia. Cuando nosotros hablamos del número 5, eso simboliza la gracia. Eso estaba diciendo que David no solamente estaba confiando en Dios, él sabía que la gracia de Dios estaba sobre él, la protección, la bendición de Dios estaba sobre su vida. Entonces él tomó estas 5 piedras, simbolizando la gracia de Dios sobre él. O sea, David tenía una tremenda diferencia con sus demás hermanos. David tenía una diferencia con los demás soldados. David tenía una diferencia con el rey de Israel. Había una diferencia tremenda. La gracia de Dios estaba sobre David. Y Dios quiere también que nosotros no solo tengamos una pequeña diferencia con las demás personas, sino que la gracia de Dios esté sobre nuestra vida y las demás personas la puedan notar. Porque cuando David se acerca al rey, David era un pequeño hombre, pero si el rey no hubiera entendido que había algo diferente en este hombre, no lo hubiese dejado ir a la guerra. O sea, no lo hubiese dejado ir a enfrentar al gigante. Porque si David perdía, ellos tenían que ser siervos de los enemigos. Entonces había algo especial en David. Había algo que hacía la diferencia en este hombre. Entonces David, su confianza estaba en Dios, pero él dice también la gracia de Dios está sobre mi vida, simbolizando en estas 5 piedras que él tomó. Ahora dice que él las tomó del arroyo, ¿cierto? Dice que fue al arroyo y tomó estas 5 piedras. El arroyo es tipo del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros vemos que esas piedras estaban en el arroyo, significa que el Espíritu Santo puede formar nuestras vidas y hacernos piedras que Dios pueda usar para derribar y derrotar al gigante. O sea, el único que puede hacer también el trabajo en nuestra vida, a pesar de los roces que podamos tener uno con otro, Dios también a través de su Espíritu Santo empieza a formarnos y empieza a hacernos especial. Y ahora usted, aunque se roce con alguien, no hiere, no daña, no deteriora la vida de otra persona. Pero cuando nosotros no estamos siendo formados por Dios, nosotros dañamos a todo. Hablamos y dañamos. Miramos y dañamos. Hacemos gestos que dañan a otras personas. ¿Por qué? Porque no hemos sido moldeados. ¿No se da cuenta que de repente hasta nuestros gestos afectan a otras personas? Porque no somos piedras lisas. Tome usted, compare. Si a lo mejor no entiende esto, compare una piedra sacada de una cantera y tome una piedra del río y haga la diferencia y vea la diferencia que esas 2 piedras tienen. Usted puede tomar la piedra lisa y jugar con ella, hacer cualquier cosa y no le va a dañar, pero tome una piedra de la cantera. No puede jugar con ella, ni menos se la puede colocar en el zapato como antes la colocábamos para calentarnos los pies. Yo sé que algunos se la colocaron esa, se calentaban el juego y después se colocaban el zapato por la única manera de calentarnos, no usábamos ni calcetines en ese tiempo. Pero usted se da cuenta que eso es una tremenda diferencia. Por eso es que cuando nosotros, hermanos, no nos dejamos formar por Dios, no entendemos que aquellos roces que tenemos muchas veces es que Dios permite, ¿para qué? Para empezar a cortar esas puntas que no están quizás haciendo el efecto que Dios quiere. En vez de ser bendiciones, están dañando, están hiriendo. Muchas veces nosotros somos así, hermano. Más herimos que bendecimos. Nos tocamos con alguien y el otro sale herido, sale dañado. ¿Por qué? Porque creemos que todos los demás tienen la culpa y nosotros no.
Nosotros tenemos la culpa de lo que pasa. Nosotros tenemos la culpa de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Pero si nosotros nos dejamos moldear, si permitimos que el Espíritu Santo nos arrastre y aún en ese arrastrarnos empecemos nosotros a chocar con otras piedras, nos va a doler. Los problemas duelen. ¿Has tenido problemas? Duelen. A veces lloramos, nos herimos, nos dañamos. Pensamos que nosotros somos nada más los que sufrimos. Pero el que chocó con nosotros también queda herido. También queda dañado. Y a veces nosotros estamos mirándonos a nosotros mismos nada más. Entonces necesitamos, hermano, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, nos forme, nos moldee. Y en ese moldear nos vamos a ir chocando. No sé cuando usted ha escuchado o ha estado cerca de un río en tiempo de invierno. ¿Qué es lo que se siente en el río? Las piedras siendo arrastradas. ¿Sí o no? Entonces cuando usted está cerca del río y dice, pero ¿cómo el río va a arrastrar las piedras? Sí la arrastra. Y en ese arrastrar las piedras van chocando unas con otras. Y en ese arrastrar las piedras se van moldeando, se van alisando y quedan piedras que usted puede tomar sin problema de dañarse. Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Moldearnos ¿para qué? Para que nuestra vida pueda ser una vida que en realidad Él pueda usar para su gloria y para su honra. Ahora dice que Él tomó estas 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril. El saco pastoril representa los dones del Espíritu. O sea, cuando usted y yo somos formados, moldeados por el Espíritu Santo y a través de eso arrastrarnos, Dios empieza a alisar nuestras vidas, empieza Dios a usarnos y empiezan a aparecer los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hemos sido formados, moldeados, Dios ya nos puede usar. Y empiezan los dones a aparecer en nuestras vidas. Y usted empieza a ser usado por Dios, pero ya no hay nada que pueda dañar a otra persona. Ya el conversar, el hablar, el acercarse a alguien no va a ser herido por usted. Aunque alguien choque con usted, no se va a herir. ¿Por qué? Porque usted es una piedra lisa. Ahora, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente una piedra lisa? Hermano, yo estoy de vacaciones, pero vamos a seguir con la misma de antes. ¿Se siente una piedra lisa o no? ¿Hay alguna piedra lisa aquí? No hay nadie. Entonces vamos a tener que tirarlo al río nada más. Y que el río nos arrastre y empecemos a chocar con otras piedras. Y en esos choques va a doler. Sí va a doler. Porque no hay nadie que tenga un problema que diga yo no he sufrido. Yo no he pasado un momento de tristeza, no he pasado un momento de dolor. Todos nosotros, cuando tenemos un problema, nos duele, nos herimos, nos dañamos. Pero Dios quiere hacernos entender esto, que para que Él pueda usar nuestras vidas, nosotros tenemos que ser como estas piedras lisas. Dice la palabra de Dios que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. ¿Se da cuenta la confianza de David? No era un soldado, no era un guerrero, no era una persona que estaba acostumbrado a la batalla. Él no participaba en la guerra, eran sus hermanos los que participaban en la guerra, pero tenía una confianza tremenda en Dios.
Segundo, él entendía que esas piedras lisas iban a tomar una dirección correcta. Trate usted, no sé si alguna vez o usa onda, trate de tirar una piedra lisa y trate de tirar una piedra de cantera. ¿Cuál toma la dirección recta? Siempre va a ser la piedra lisa. La otra usted la va a tirar y va a tomar cualquier dirección, como los que mataban pájaros con el rifle apostol la otra vez en el campo, así. Cuando un cristiano, hermano, se deja formar por Dios, va a tener una dirección recta. Cuando un cristiano se deja formar por Dios y es una piedra lisa que Dios pueda usar, siempre va a tener una dirección correcta. Pero cuando nosotros no hemos sido formados por Dios y cuando no hemos sido alisados por Dios, vamos a andar como cola chancho, chuecos. Siempre vamos a ser chuecos. Vamos a decir una cosa y vamos a hacer otra. Vamos a compartir con alguien algo y después vamos a cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque nuestra vida no ha sido formada por el Señor. Y cuando nosotros empezamos a ver que David tenía una confianza tremenda y dice que él puso la piedra en la onda y le dio vuelta y la lanzó, él sabía que esa piedra iba a tomar la dirección que Dios le iba a dar. Cuando un hombre y una mujer se deja formar por Dios, ese hombre siempre va a ser guiado en la dirección que Dios quiere. Cuando nosotros somos formados a nuestra manera y nosotros nunca nos dejamos moldear por el Señor, siempre va a ser la dirección que yo quiero tomar. Es por eso que, hermano, debemos entender que a través de esta pequeña enseñanza, de este pequeño pasaje, usted y yo podemos aprender que David no estaba confiando en su capacidad. David estaba confiando en Dios totalmente. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Segundo, él sabía que la gracia de Dios estaba sobre su vida. Ahora él entendía que como Dios trabaja en el hombre, también esa piedra lisa Dios la podía usar para derribar al enemigo. Dios, hermano, puede usarnos para derribar cualquier enemigo si nosotros nos dejamos formar por Dios, si nos dejamos moldear por Dios. Pero si no nos dejamos moldear por Dios, usted y yo no vamos a derrotar a nadie. Por eso es que a veces, hermano, ni siquiera nos enfrenta un gigante, nos enfrentan enanos espiritualmente y nos derriban, nos botan. Estamos en el suelo, no somos capaces muchas veces de alcanzar la victoria como Dios quisiera que fuera. ¿Por qué? Porque nuestra formación no ha sido como Dios lo quiere. Entonces necesitamos entender que la victoria que Dios le dio a David a través de esa piedra es la misma victoria que Dios quiere darnos a nosotros a través de nuestra vida, pero que nos dejemos formar, moldear, que Dios nos pueda trabajar en nuestra vida y nos pueda usar para alcanzar la victoria. Todos nosotros cada día enfrentamos muchas dificultades, cada día enfrentamos muchos problemas, muchos momentos difíciles, pero ¿sabe? El único que nos puede dar la victoria es el Señor. Pero Él quiere que no sea a nuestra manera. Porque si Dios nos da la victoria así de formados, usted y yo nunca vamos a querer ser formados por Dios. Pero si nos dejamos formar por el Señor y el Señor nos da la victoria, usted y yo vamos a saber que la única manera que podemos alcanzar victoria es que Dios nos moldee, que Dios nos forme, que Dios nos cambie. Y entonces alcanzaremos la victoria y eso también los transmitiremos a otros. Es como cuando la gente dice, bueno, yo he ganado mucho dinero, he prosperado mucho, pero no lo he hecho de una buena manera, he defraudado, he robado, he hecho. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Qué ejemplo puede ser para otro? El que lo escucha va a hacer lo mismo. Pero si el hombre dice, yo he prosperado, yo he sido bendecido por Dios, pero ha sido a través de un esfuerzo, a través de una dedicación, a través de hacer las cosas honradamente, el que lo escucha lo va a hacer de la misma manera.
Entonces, cuando usted y yo, hermano, hablamos de la parte espiritual y decimos, Dios me dio victoria, pero primero me formó, me moldeó. Dios trabajó en mi vida. Era una piedra áspera, una piedra que cortaba, que dañaba, pero ahora Dios me formó, me moldeó y hoy tengo victoria en el nombre del Señor. La gente va a entender también que necesitamos ese proceso. Así que, hermanos, si usted no es una piedra lisa hoy, necesita meterse al arroyo del Espíritu Santo y dejarse arrastrar. Y en ese arrastrar va a tener muchos roces con los hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, es necesario que hayan disensiones. Es necesario. Para saber quién es quién, para conocernos, para saber cuál es nuestra condición espiritual, cuál es nuestro nivel espiritual. Pero dice, ay de aquel por quien vienen las disensiones. O sea, no está diciendo que yo provoque problemas, que dañe a la gente, porque Dios me usa. No es así. Dios dice que es necesario para yo conocerme, para cuánto yo necesito moldear mi vida, cambiar mi vida. Hay cosas ásperas todavía en mi vida que necesitan ser moldeadas. Entonces, a través de los problemas, yo voy a reconocer que eso está ahí. Pero si no tengo problemas, siempre voy a pensar que soy una palomita. ¿Cierto? Usted ve las palomas en la plaza normalmente. Las ve tiernas, tranquilitas. Pero acérquese a ellas, están llenas de pulgas. A veces nosotros estamos así también. Nos vemos tranquilitos, pero cuando la gente se acerca a nosotros sale herido, sale dañado, sale afectado. Dios quiere moldearnos. Dios quiere darnos victoria como Dios le dio a David. Una victoria tremenda, que aún el ejército de Israel, que era un tremendo ejército, no pudo alcanzar victoria solamente a través de un hombre que confió en Dios, que le creyó a Dios, que sabía que la gracia de Dios estaba sobre su vida, que entendía que el proceso de Dios estaba sobre él, su confianza estaba totalmente en Dios. Y cuando él alcanzó la victoria, él reconoció que Dios había sido el que se la dio. Por eso dice que hoy día yo te venceré y te cortaré la cabeza. David ya sabía lo que Dios iba a hacer. Usted y yo tenemos que saber que con el Señor somos más que vencedores. Pero antes de eso, tenemos que ser moldeados. No es solo saberse el texto. No es solo decir con Cristo somos más que vencedores. No es solo decir es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es solo decir eso. Es primero ser moldeado por Dios. ¿Para qué? Para que yo entienda que la victoria va a venir cuando yo me deje formar por Dios. Entonces, para terminar, un mensaje corto. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente una piedra lisa? ¿Hay alguien que sea una piedra lisa por ahí? No hay nadie. ¿Ah? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué herirnos unos a otros? ¿Por qué estar deformados y que Dios no nos pueda usar? Y uno dice, pero es que Dios me usa. Sí, pero me usa muchas veces como yo quiero que Él me use, no como Dios quiere usarme. Porque hay una tremenda diferencia en que Dios me use como yo quiero, en el área que yo quiero. Pero es muy diferente a que yo sea usado como Él quiere usar mi vida. Porque así siempre la gloria será para Dios. Y usted hablará y tocará a la gente y la gente será bendecida. Si usted no entiende esta palabra, métase en una cantera, tírese de guata en medio de las piedras de una cantera, a ver cómo le va. Entonces,
Dios quiere que nosotros no seamos piedra de cantera, que seamos esas piedras lisas, que cualquiera la pueda tomar. ¿Entiendes? Cualquiera puede tomar una piedra lisa. Aún los niños pueden jugar con una piedra lisa y no les va a dañar. Pero si usted presta a un niño una piedra de cantera, se va a herir, se va a dañar. Y Dios quiere, hermano, que nosotros seamos bendición para los demás. Y por eso Dios tiene que trabajar con nosotros. Así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar. No prediqué un mensaje largo para no aburrirlo, porque para el domingo, si Dios permite, tengo un mensaje de 2 horas. No. Yo quiero que incline su rostro, cierre sus ojos. Yo quiero que piense en esto, hermano. Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere trabajar con nosotros, usar nuestras vidas, y que usted y yo podamos ser de bendición en todo momento, en todo instante. A lo mejor muchas veces usted ha pensado: ¿por qué Dios no me usa? Porque si yo quiero servirle a Dios, yo quiero trabajarle al Señor, ¿por qué Dios no me usa? Porque otros son usados por Dios y se ve la bendición de Dios sobre su vida, y conmigo no pasa aquello. Muchas veces tengo palabras toscas, palabras duras, palabras que dañan, que hieren. Y no quiero hablar de esa manera, no quiero dirigirme a mis hermanos de esa manera. A veces aún dentro del matrimonio, la familia, los hijos, los padres, tenemos palabras que hieren. ¿Por qué? Si Dios dice que nuestra boca debe ser una boca que salgan palabras de bendición, porque somos como esa fuente que no puede salir 2 tipos de agua. O sea que de nuestra boca solo debe salir bendición para los demás. ¿Por qué? Porque aún nuestros gestos, nuestras actitudes dañan a otros. Y a veces pensamos que es un niño, es tan débil, es una persona que no ha madurado, es inmaduro. Pero nuestros gestos dañan, nuestras actitudes dañan. Nuestra forma de comportarnos hiere a otros. Y Dios quiere que seamos como ese cuerpo. Y todos nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Que ningún miembro daña al otro, que ningún miembro hiere al otro. Pero ¿por qué sucede eso? Es porque no nos hemos dejado formar. Es porque no reconocemos que hay cosas ásperas todavía en nuestras vidas. Que somos toscos en varias cosas. En nuestra forma de tratarnos. Si en esta noche usted reconoce que hay cosas que necesitan cambiar en su vida, pero no solo por reconocerlo, sino porque quiere cambiar de verdad, porque quiere que Dios lo forme. No importa cuánto cueste el ser arrastrado, el que tenga a lo mejor tener choques, roces con otras personas, pero eso va a provocar una bendición en su vida. Dios va a poder sacar aquellas cosas ásperas, esas puntas que están dañando, hiriendo a otros, y lo va a hacer una piedra lisa que Dios pueda darle la dirección correcta y que pueda usarle Dios para derribar al gigante, al enemigo, al diablo que está destruyendo a tantos cristianos hoy.
Él es el único enemigo que tenemos. Así que si en esta noche usted quiere decirle: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero que saques estas cosas que no están bien en mi vida, Señor. Hay cosas que están hiriendo a otros, dañando a mis hermanos, afectando a mis hermanos. Pero usted puede cambiarlas, Señor. Si usted está en esa condición, levante su mano. Yo quiero orar, entendiendo que Dios va a procesar su vida, y que quizás aún al terminar el culto, al llegar a su casa, va a tener problemas y conflictos. Pero en ese momento va a tener que entender que la gracia de Dios está sobre su vida, y usted tiene que ser humilde para actuar, para responder, para hablar. Y tiene que permitirle a Dios que saque todo ese orgullo y arrogancia que hay en su vida, que no le ha permitido cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por tus hijos que han levantado su mano, Señor. Necesitamos ser cambiados, Señor. Necesitamos, Señor, ser moldeados, aún ser arrastrados, Señor, en ese arroyo, en ese río, Señor, que muchas veces vamos a tener que chocar y rozarnos con otras piedras. Pero eso va a provocar que aquellas cosas ásperas, aquellas puntas que están en nosotros, puedan ser pulidas y podamos llegar a ser una piedra lisa que cualquiera pueda acercarse a nosotros. Que, Señor, cualquier hermano, aún hermano pequeño que está llegando recién al Señor, pueda acercarse a nosotros y salir bendecido. Pero muchas veces nuestras palabras no bendicen, nuestras acciones no bendicen, Señor. Aún nuestras respuestas, Señor, cuando tenemos que responder sobre algo, no bendicen a los demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú por muchos años ya, para los que somos más viejos, muchos años has tratado de moldear nuestras vidas. Pero hoy estamos aquí diciéndote, Señor, queremos ser esas piedras lisas. Una piedra no tiene importancia para nadie, pero para David era lo más importante. Él sabía que con esa piedra iba a derribar al gigante. Quizás para muchos no tenemos valor, pero para ti, mi Dios, somos importantes. Nos escogiste, nos elegiste a nosotros, Padre, pero tú quieres, Señor, que tu Espíritu Santo nos moldee, nos forme, nos dé esa forma correcta, para que tú puedas usarnos para tu gloria, para tu honra, para que cada día seamos más que vencedores, como dice tu palabra, más que vencedores. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a disponer nuestra vida y nuestro corazón, Señor, a permitirle a usted, Padre, que nos moldee, nos forme. No importa cuánto duela, no importa, Señor, cuánto nos cueste aquello, pero después, Señor, de aquel momento difícil vendrá, Señor, oh Padre, eso especial que tú usarás nuestras vidas, que podemos ser usados por usted, Señor, y su gloria se manifestará en nuestros corazones. Cuando David derribó al gigante y lo mató, el pueblo, aquellos que estaban acobardados, aquellos que estaban atemorizados, el pueblo, Señor, tomó valor, tomó valentía y siguieron a los enemigos. Muchas veces usted usará nuestras vidas para alentar a otros que están desanimados, para que tomen fuerza, para que tomen valor y vayamos adelante a la batalla para alcanzar la victoria en su nombre, Señor.
Padre, bendiga a su iglesia, a sus hijos. Fórmenos, no a nuestra manera, sino a su manera. Moldéenos, Señor, aunque nosotros digamos, pero qué insignificante es una piedra. Para David no era insignificante esa piedra, era importante. Quizás para los demás no seamos importantes nosotros, pero para ti, mi Dios, somos lo más importante. Por eso yo te pido, bendice a tus hijos. Señor, trabaja en sus vidas, moldéalos, para que, Padre, podamos alcanzar victoria y seamos un pueblo que seamos más que vencedores, Señor. Pero si no somos moldeados, nunca alcanzaremos a victoria. Serán victorias nada más temporales, momentáneas, Señor, que mañana seremos nuevamente derrotados. Pero cuando tú nos moldeas, Señor, nuestra victoria será cada día, Señor. Y aún el problema más grande que venga, usted nos llevará a la victoria. En el nombre de Jesús, bendiga a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, todos los que hoy han levantado su mano, Señor, y aún a los que se han quedado con sus manos abajo, Señor. Yo sé que todos necesitamos ser moldeados por usted. Todos necesitamos ser transformados, Señor, como verdaderos hijos tuyos, Señor. Que nada dañe a otros, Señor. Solamente, Padre, aquello que se predica a través de su palabra y tal vez pueda quizás molestar a alguien, Señor, pero que nuestras palabras, cuando hablamos, cuando conversamos, Señor, no hieren, no dañen, no afecten a otras personas, sino sean de bendición, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.